Información en diferido, declaraciones ofrecidas esta mañana a la salida de una estación radial local de Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala Antiterrorismo, también el magistrado Sergio Salas Villalobos y el congresista Antero Flores Arauz. Todos hablaron respecto a las nuevas leyes antiterroristas promulgadas por el Ejecutivo el día de ayer. Vamos a escucharlas. Esta decisión de lo que usted señala, y lo que se ha propuesto está dentro del marco del fallo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que ha propuesto es una flexibilización de la legislación antiterrorista para adecuarla a estándares internacionales. Por eso era que no era compatible con las arengas, ¿no?, que podían dar a entender a la población que vamos a endurecer una política represiva. No, había que hacerlo razonable. Entonces, el tema de colaboración creo que pone como máximo de pena 25 años. Y en la cadena perpetua el Tribunal Constitucional no la declaró inconstitucional. Dijo que es inconstitucional si no pone un tope de revisión. Pero el tope de revisión ya nos lleva al tema de los beneficios penitenciarios, ¿no? Entonces, simplemente hay que decir que la propuesta hecha está respetando lo que el Tribunal Constitucional ha sugerido. Sí, comparto plenamente, ¿no?, lo que dice Marcos. La idea era, y también la Comisión de la Verdad había hecho ya un anticipo antes de que se produjera la sentencia del Tribunal Constitucional. Mucho de ellos está proyectando esta propuesta por el Ejecutivo, y la idea es regularizar y formar la tipificación del delito de acuerdo a los estándares internacionales y a lo que dice la doctrina jurídica en el campo penal. Se está corrigiendo, se está de alguna manera atendiendo a la propuesta de la Comisión de la Verdad, y esto es positivo. Yo creo que en esta materia vamos mejorando el camino, ¿no? Ahora, respecto a ese mismo tema, es la primera propuesta que aprobada por la Comisión de Alto Nivel. ¿Cómo ustedes evalúan esta? ¿En algún momento iba a demorar o iba a dilatarse más el trabajo? No, yo no creo que había que esperar mucho. Ya los elementos estaban ahí, como quien dice, la mesa ya estaba atendida, la Comisión de la Verdad ya había anticipado las labores de coordinación entre los jueces, y esta comisión ya había sido muy bien afinada. Nos preocupa ahora el tema de la logística o de la implementación a la judicatura para que pueda responder a la nueva implementación de los juicios. Se está volviendo a la asignación de una sala nacional antiterrorista, pero no basta con eso, ¿no? Tiene que haber un buen soporte para poder responder a esta demanda que se viene. El peligro estaba en que el Ejecutivo o la Comisión tratara de desbordar los parámetros del fallo del Tribunal Constitucional. Allí sí había un riesgo. Pero estamos notando que si se mantiene en el cauce del fallo del Tribunal Constitucional no tienen por qué demorarse. Y lo urgente radica en que esta vacación de la sentencia puede provocar por parte de los grupos subversivos o de los involucrados una denuncia de falta de tutela, ¿no? Y eso sí es tremendamente peligroso, porque el tribunal dijo: juez que admite a trámite una acción de habeas corpus comete prevaricato. Con eso se agota la jurisdicción interna y van a la Comisión Interamericana a decir: no tenemos tutela jurisdiccional en el Perú, no tenemos proceso válido por más que el Tribunal Constitucional lo haya declarado, y por lo tanto estaríamos detenidos arbitrariamente sin proceso. Entonces, creo que aquí no puede pasar mucho tiempo, y no es complicada la situación si es que se enmarcan en el cauce que ya señaló el Tribunal Constitucional. Ahora, se supone que están dando otras innovaciones para adecuar el tema antiterrorista, los exámenes de verdad, para que ya no recurran a otras instancias. Ahora, la Comisión de Justicia en el Congreso tuvo un planteamiento sobre esta ley, que también más o menos es el tema de los 35 años, ¿no? Y luego se hace una revisión, es lo que planteó el congresista Sergio Moreno, y creo que fue respaldado por la revisión. No, ese tema todavía no se vio en la comisión. Luego salió la ley de delegación de facultades y no ha habido necesidad de que lo vea la comisión.
Pero sí, no nos olvidemos de que no solamente ha habido cadena perpetua para terrorismo, ha habido cadena perpetua para otra serie de delitos. En consecuencia, tenemos que hacer modificaciones al Código Penal, porque si una de las funciones de la pena es la resocialización, alguien que tiene cadena perpetua y que solamente va a salir del penal en horizontal y en caja, evidentemente no puede ser resocializado. Entonces, ahí había una confrontación con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Oigan, la pena no puede ser intemporal, tienen que ponerle ustedes un límite. Y ha dicho, como en otros lugares y como forma inclusive lo dice el Estatuto de Roma, después de X años puede ser revisado. Esto es lo que acaba de hacer el decreto legislativo, pero como crítica me parece que deja a los magistrados mucha discrecionalidad. Yo creo que es necesario para este caso concreto, que no estaba previsto antes en la legislación, señalar también una serie de cosas objetivas para que no solamente todo quede a la discrecionalidad del magistrado judicial. Me refiero en la revisión de la cadena perpetua cuando se llegue a 35 años. También pudo haber hecho el decreto legislativo quitar la cadena perpetua y poner de repente 40 años, ¿no? Podía haberlo hecho. Ha preferido mantener la cadena perpetua y que a los 35 años se revise. Pero hay luego que ir a hacer modificaciones al Código de Ejecución Penal para señalar causas muy claras y muy objetivas en esta temática. Yo no soy penalista, de repente he dicho algo que no va con la doctrina penal, pero eso es lo que me dice la lógica, no le puedo dejar todo librado a la discrecionalidad del magistrado. Pero se complementa, porque si se hubiera eliminado la cadena perpetua y se pone un tope de 30 a 45, como ya estamos admitiendo beneficios penitenciarios, en realidad estaríamos reduciendo más. La población no lo entendería, porque creo que hay sondeos que ni siquiera, el 70% de la población ni siquiera quiere revisión de procesos. Hay que hacer una labor pedagógica muy grande. Y no es verdad tampoco que con lo que acá se legisle, los grupos subversivos o sus integrantes no puedan ir a la jurisdicción internacional. Ellos pueden hacerlo de todas maneras, por eso siempre hay que tener cuidado y hacer las cosas bien, porque si no nos pueden enmendar la plana la comisión y la corte. Ahora bien, evidentemente, al no eliminar la cadena perpetua todavía no hay el peligro de que los destructores injertos salgan, pero ya tienen derecho a una revisión a 45 años. 35. A 35, ¿no? A 35 años ya una revisión implica beneficios penitenciarios. Si implica beneficios penitenciarios, hay que ir a la ley de ejecución y de tratamiento penitenciario. Evidentemente ya son temas de concordancia que seguramente en disposiciones adicionales o transitorias deberían poner. ¿Pero en qué medida los beneficios penitenciarios pueden hacer que todos estos delincuentes, o en todo caso los terroristas, tengan la facilidad de poder salir en libertad? No hay ningún peligro en este momento. Simplemente estamos señalando que la revisión de pena de cadena perpetua a los 35 años, en su naturaleza intrínseca, es un beneficio penitenciario. ¿Ah? Lo demás tiene que ser debatido. Por eso dije, hay que ceñirnos por ahora estrictamente a lo que establece el marco del fallo del Tribunal Constitucional. Ahora, no nos olvidemos de una cosa. Perú pues tuvo épocas de gran violencia subversiva, terrorista, de muerte, de destrucción, y el Perú tenía todo el derecho de poner mucha severidad a sus normas. No podía, con la normatividad de tiempos de paz, enfrentar un fenómeno como ese. Entonces, lo que fue necesario en ese momento ya no es necesario hoy día. Que hoy día, que ya ha sido cuestionado, que los organismos de derechos humanos, que el tema de la Comisión Interamericana, que la Corte Interamericana han cuestionado, e inclusive con sentencias que son vinculantes, ya hoy día estamos en otro tiempo. Igual como antes fue legítimo que el Estado se defendiera y defendiera a 20 y tantos millones de peruanos, hoy día igualmente es legítimo quitarle esa exagerada severidad a las normas para ponerlas dentro de los estándares internacionalmente aceptados. Cada cosa tiene su momento. Hoy día estamos en un momento diferente, pero que no implique eso, de modo alguno, bajar la guardia.
Por eso es que nosotros nos oponíamos a la delegación de facultades porque pensábamos que el Ejecutivo con su Consejo de Ministros no podía darnos una solución. Pero ahora que se ha convocado y hay reuniones multipartidarias, hay una comisión de congresistas con ministros, hay una comisión de alto nivel, etcétera, creo que estamos yendo por buen camino porque la gran batalla del Perú no es adentro. Adentro ya tenemos seguridad respecto a este tema. La gran batalla va a ser convencer a los organismos internacionales. Al respecto del Ejecutivo de reorganizar el Poder Judicial debido a los últimos fallos que pese a las pruebas han estado culpando de la nacional, ¿es prudente la declaración del presidente Alejandro Toledo de intervenir en el Poder Judicial en estos momentos? Bueno, yo ya me he manifestado públicamente respecto al rechazo de los términos. Creo que los términos no responden a un nivel de estadista, ¿no? Un estadista no puede emplear ese tipo de expresiones. Y me preocupan dos cosas. Una, de que llama a una movilización nacional posteriormente o después de que el presidente electo del Poder Judicial, el doctor Hugo Sibina, ha hecho lo propio, pero de una manera más institucional, de una manera más formal, más correcta, como debe ser. Vamos a hablar de la conciliación nacional del tema justicia. ¿Cómo lo responde el presidente? Voy a liderar un movimiento nacional contra el Poder Judicial. Entonces, ¿eso qué implica? Yo lo entiendo como que no quiere aceptar la propuesta de diálogo del presidente Sibina. Por otro lado, está de alguna manera desconociendo o no queriendo reconocer de que en su escritorio existe un documento que formaba parte del paquete de propuestas que la Comisión de Alto Nivel del tema de Seguridad Ciudadana elaboró, y que ese documento fue proyectado por la Corte de Lima y el Ministerio de Justicia, que es precisamente la reforma de todo el sistema de justicia. Está bien, es uno de los tópicos, la reforma del sistema de justicia es solamente una parte, pero es una parte inicial. Comencemos ahí. Ese proyecto de ley lo sacó el presidente Toledo y está en su escritorio. Entonces, yo no veo lógico de que él pretenda decir, vamos a movilizar, si es que ya formalmente hay un documento que no le ha dado curso. Entonces, yo no quiero pensar que haya intereses políticos interesados en sus expresiones. No quiero creer de que quiere sacar algún tipo de rédito para promover esta cruzada, ¿no? La declaración del presidente Toledo, porque no es la primera vez que critica al Poder Judicial por algún fallo, ¿estaría dando o estaría preparando el terreno para una posible intervención? ¿Usted cree eso? Miren, el Poder Judicial ha sido intervenido muchísimas veces y eso no ha significado que la justicia, y valga la redundancia, sea más justa en nuestro país. Ya estamos hartos todos de intervenciones. Lo que necesitamos es cambios en el Poder Judicial, pero también necesitamos cambios en los litigantes, cambios en los abogados que defienden causas, cambios en las mismas personas que a veces critican que lleguen los tarjetazos y las presiones al Poder Judicial, pero debajo de la mesa ejercen las mismas presiones. Necesitamos una cultura de respeto al Poder Judicial y al Poder Judicial también exigirle que tenga más apego con el valor de la justicia. No nos olvidemos que si no hay una buena justicia, no habrá paz social, que es lo que todos los peruanos queremos. El presidente de la República tiene todo el derecho de criticar, como cualquier ciudadano, una resolución judicial. Yo también la critico. Creo que la resolución judicial que dio esta sala de la Corte Suprema es errada. Su conclusión no va acorde con sus premisas. Sus premisas dicen que el proceso fue irregular. Entonces, dentro de un proceso irregular, ya no puede haber cosa juzgada sacrosanta. Solamente puede haber cosa juzgada cuando fue el procedimiento regular, siguiéndose el debido proceso, etc. En consecuencia, el presidente de la República tiene todo el derecho de criticar. Lo que me parece inconveniente es los adjetivos, etcétera, que francamente a veces están de más. Yo creo que todos los peruanos debemos contribuir a la paz entre todos nosotros, ser más tolerantes y todos estar juntos en estos cambios que el Perú necesita. ¿No cree que es muy arriesgado decir que hay un paralelo entre esta declaración del presidente de la República con lo que hizo Alonso Fujimori antes del golpe del 5 de abril y también la intervención en el Poder Judicial? No es peligroso porque estoy simplemente diciéndoles que la historia se repite, ¿no? La historia se repite exactamente. Lo que quiero agregar es lo siguiente, que cuando las expresiones son desmesuradas, por más que tengan
una base justa, producen un efecto negativo general en la población. No olviden que Fujimori utilizó esto y logró el 94% de apoyo poblacional para meter tanques al Poder Judicial. Ahora, si vamos a las suspicacias cuando se generaliza, porque ya con estas declaraciones cruzadas contra el Poder Judicial, no hay nadie bueno entonces dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Es como que tierra arrasada. Aquí, ¿qué tenemos que pensar? Cuando después salen y dicen, bueno, está aprestizado el Poder Judicial, están volviendo los del 90, ¿qué tenemos que pensar? Que porque está aprestizado, hay que introducirnos al Poder Judicial para controlarlo ahora, o realmente queremos un cambio. Frente a esto, ¿qué responde la Suprema? Y ahí está nuestra preocupación. Sale el señor presidente de la Corte Suprema, contesta, pero me parece que cometió un error al entrar al tema técnico y sugerir un vicio en el proceso, ¿no? Y sugerir un vicio, porque eso ha debido surgir de otro debate. Pero la sala plena de la Corte Suprema no asumió posición. Y la máxima autoridad del Poder Judicial es la Corte Suprema, como poder político. No hay respuesta entonces del poder político de la Corte Suprema frente a sus pares, a los otros poderes políticos. Ahí sí me parece un vacío tremendamente peligroso. No es peligroso el paralelo, pero el vacío interno en el Poder Judicial, en cuanto a liderazgo, en cuanto a gobierno, sí es peligroso porque nos puede conducir a las mismas consecuencias. Sí. La sensación que hay es que el Poder Judicial necesita una reforma. La República ha sacado hoy una denuncia que un ex colaborador de Perú, de Perú, tengo entendido, ahora ha sido nuevamente, ha ingresado al Poder Judicial y ha sido nombrado vocal supremo, siendo pues colaborador de la campaña del reflexionista de Alberto Fujimori. Esto es una señal de que las cosas no están cambiando. No sé qué opinión merece. Bueno, sí, pues el problema es las acciones, la conducta, ¿no? Cómo se responden a ciertos hechos. Estamos en el ojo de la tormenta. Cada cosa que se haga dentro del Poder Judicial es ya observada con mucha sensibilidad por parte de la sociedad. Si se movió este lápiz aquí, pero la posición o el movimiento estuvo mal hecho, ya toda la sociedad se dio cuenta que el movimiento estuvo mal hecho y caen las críticas. En este caso específico que usted dice, bueno, habría que ver los antecedentes. He leído la nota en el diario, me parece que como información no es propia tampoco, porque comete varias imprecisiones. Habla de que el Consejo Nacional de Magistratura lo habría repuesto cuando no es el Consejo, sino es una facultad del presidente del Poder Judicial que ha elaborado sus nuevos cuadros. Habla de que el Consejo también lo ha repuesto como vocal supremo provisional. La provisionalidad es en base a la promoción provisional que se le hace, o sea que hay que ilustrar mejor, ¿no? Así es, por antigüedad, entonces hay que ilustrar mejor. Ahora, la ley orgánica lo dice, las promociones son por estricto orden de antigüedad. Ya queda a criterio del presidente, no el Poder Judicial, si es que respeta o no respeta la ley. Si no respeta, está yendo también contra la ley. O sea, son cosas muy subjetivas, hay que tomar un poco más con calma las cosas, no criticar todo lo que se hace dentro del Poder Judicial, sino hay que colaborar. O sea, nosotros necesitamos, como miembros del Poder Judicial, que la sociedad también colabore con nosotros. Necesitamos reorganizarnos, refundarnos, reformarnos, sí, necesitamos hacer eso. Pero si no hay una guía adecuada y si no hay una comprensión de la sociedad, eso va a ser muy complicado. Se está hablando de cambios, de reformas en el Poder Judicial. Hace unos días el procurador Luis Vargas ha manifestado que existe una incapacidad en el Congreso de la República para reformular y realizar actuaciones y denuncias constitucionales en algunos casos de corrupción. ¿Qué puede ser al respecto? Que tiene toda la razón. Yo no sé por qué no pertenezco a ninguna comisión investigadora en el Congreso, pero sí hay una serie de dictámenes que ya están listos para ir al Pleno y deberían ir al Pleno en cuanto los plenos regulares en la legislatura ordinaria que se inicia el 1 de marzo, abre el Congreso sus puertas regularmente. Tiene que ser. En el caso de la megacomisión, ellos han dicho que están listos para empezar con la investigación, sin embargo no necesitan el personal que necesitan. Recién les han dado la instalación donde estuvo la comisión Taus, entonces si se dan esas limitaciones, un poco que se restringe el poder realizar y empezar. No, pero es que hay dos cosas, no hay que confundir. Lo que señalaba su colega es que
existen una serie de informes que ya están listos para ir al Pleno. Y mientras no vayan al Pleno y el Pleno no decida, lógicamente esas causas no pueden ir al Poder Judicial, porque varios son levantamientos de fuero, habilitación de fuero, etc. Lo otro es lo de la megacomisión, que lógicamente tiene que ver qué recursos logísticos requiere, y eso lo tiene que ver con la mesa directiva. Evidentemente tienen que darle las facilidades necesarias, pero no nos olvidemos también de que quien ha aceptado entrar en una comisión de investigación, que además cada uno tiene sus asesores y tiene su personal, también debería hacer pues su poquito para que las cosas avancen, no esperar que el presidente del Congreso les ponga las grandes facilidades. A veces con poco también se puede hacer mucho.